obedecerte y agradarte por siempre, mi Señor. Mi Dios, tú eres todo lo que tengo. Quiero obedecerte y agradarte por siempre, mi Señor. Tú eres eterno, eres siempre fiel, mi Señor. Tú eres eterno, eres siempre fiel, mi Señor. Incomparable Dios, 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 incomparable Dios. Tú eres eterno, eres siempre fiel, mi Señor. Tú eres eterno, eres siempre fiel, mi Señor. Incomparable Dios, 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 incomparable Dios. Buenas tardes, amada iglesia. Dios les bendiga. Qué privilegio, qué alegría estar nuevamente con ustedes este día martes. Hoy es, como otros martes, día de enseñanza. Y creo yo que es lindo entender y comprender que ya pasamos más de 90 días. Y estamos ahorita rogándole al Espíritu Santo para que nos mande fuerza, nos mande amor para sostenernos, para mantenernos y principalmente que la iglesia, el Hijo de Dios, se mantenga, se conserve en el estado como quiere el Señor. Esta noche del martes queremos orar por los hermanos que están pues con riesgo, hermanos que tienen diagnósticos, hermanos que están prediagnosticados con el problema del COVID, y queremos pues orar para que el Señor se glorifique en medio de ellos, se glorifique en sus vidas, en sus familias, para que toda pandemia pues se retire, se cancele todo pronóstico que los médicos puedan dar. Sabemos que el Señor tiene la primera y última palabra. Él es el Señor de la tierra, y realmente que nosotros somos la niña de sus ojos. Así que vamos a orar por lo que acabamos de hablar, pero vamos a leer estos dos versículos. Salmo 25, versículo 8 y versículo 9. Le voy a leer una versión Reina Valera en 1862. Es una versión antigua, pero ahí hay tres condiciones y voy a centrarme en hablar de una de ellas únicamente con ayuda del Señor. Vamos a leerlo. Salmo 25, versículos 8 y 9. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Que el Señor añada gracia a su palabra. Oramos. Padre mi Dios, Señor Jesús, gracias te damos. Qué lindo es, Señor, que has puesto ese gozo, ese regocijo por estar haciendo tu obra con aquella emoción, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, llegue a cada hogar, a cada
hijo tuyo, Señor, y te pedimos humildemente, Señor, que detengas toda pandemia en Comayagua, detén toda pandemia en los hogares cristianos, y que todo diagnóstico, Señor, que es sospechoso, tú lo canceles, Señor, y tú lo hagas revertirlo a que sea negativo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, lanzamos palabras, Señor, y te pedimos que guardes, Señor, la ciudad, guarda cada hogar, guarda, Señor, cada hijo tuyo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y por favor te lo rogamos, quita toda contaminación, quita toda pandemia de en medio de esta ciudad, de en medio de este valle, de en medio de cada hogar. Te lo rogamos por los trabajos, te rogamos por los empleos, para que sean protegidos y cuidados. Que esa sangre poderosa los declare apartados, santificados, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, fíjense que aquí, hermanos, me gustaría yo hacer algunas marcas sobre 3 estados que se ven ahí. Realmente que hablamos y entendemos que hay un lugar atrio, hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. Realmente que es un diseño del tabernáculo, es un caminar, es una ruta trazada hasta llegar a la misma presencia de Dios. Tenemos que llegar al asiento de misericordia. Por eso dice Hebreos capítulo 4, acercaos confiadamente. Cuando dice acercaos confiadamente a ese lugar de misericordia, a la presencia de Dios, es porque ya debemos o debimos haber cruzado los 2 primeros lugares. Y aquí aparecen 3 lugares también, pero en un ángulo de camino, en un ángulo de recorrer algo, de un recorrido. Fíjese que dice aquí, Él enseñará a los pecadores el camino. Ese es el lugar atrio. Y es exactamente como conocemos al Señor en medio del pecado, de la desobediencia, y nos muestra el camino de salvación. Por eso dice, entrar por la puerta estrecha, porque ahí hay un camino. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Después de que hemos recibido el sacrificio del Señor Jesús por nuestra vida, pasamos al lugar santo y dice aquí, encaminará. Ahí hay una especie como de maestro, de tutor, que es el Espíritu Santo, que nos lleva al lugar santo, y ahí nos va a llevar a otra condición por el camino del juicio. Esa palabra juicio es estatuto, es norma, es veredicto, y es la nueva manera que nos enseña a vivir bajo la norma, bajo la ley de la libertad. Ese es el lugar santo, pero aparece el lugar santísimo, que aquí está, enseñará a los mansos su carrera. Entonces, primero le habla a los pecadores, después le habla a los humildes, que son los que se sostienen en el lugar santo, y se les muestra, hermanos, el pan, se les muestra la iglesia, se les muestra el altar de oro, pero luego dice a los mansos, a los que ya fueron ministrados en el lugar atrio, en el lugar santo, y se volvieron mansos, los van a meter a una carrera. Y realmente, hermanos, que así está la iglesia ahorita. Este es el lugar santísimo. En medio de una carrera estamos nosotros. Y creo yo que estamos en las últimas vías, hermanos. Creo yo que hemos puesto hasta nombres al tema, la preparación final. Hemos hablado de los engañadores del último tiempo. Hemos hablado de cómo hay seducciones en el último tiempo. Estamos hablando de cómo hablamos del parto, de cómo se da luz. Hablamos hace un mes de varias cosas que tienen que ver mucho con el equipamiento de la iglesia en ese tramo que hay que recorrer. Y realmente que los que se conserven a carrera son los que van a llegar hasta el final. Le digo todo esto porque no toda la iglesia entendió ese principio de que estamos en una carrera. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas que ellos fueron completamente engañados. Gálatas 5:7 dice, vosotros corríais bien.
¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Por eso, hermano, le he insistido en caminar en orden, en estar en orden, bajo autoridad, bajo cobertura, cómo volver a cimentar los principios para no ser engañados, porque cualquiera en este momento de no congregarse se puede debilitar y se puede dispersar la iglesia. Y hemos estado hablando hoy precisamente hablé con dos hermanitos que me decían que los que estén bien pegados en amor al Señor, pues creo yo que no les va a pasar nada. Y le digo yo, y los que no estaban muy así, los que iban a la iglesia por el hijo que estaba en coro, los que iban a la iglesia por la niña que estaba en danza y se fueron quedando, ¿qué va a pasar con esas personas? Y lo que teme el ministerio pastoral es que haya una pérdida, haya una dispersión, haya pues que las ovejitas se dispersen. El asunto es, hermano, que los Gálatas fueron objeto de un engaño, fueron objeto de un sabotaje y llegó la religión, llegó a decirles, hermanos, que ahora tenían que volverse al judaísmo. Y el apóstol Pablo les dice, miren, ustedes corrían bien. ¿Cuál fue el estorbo que tuvieron? ¿Cuál fue la desviación? ¿Cuál fue la situación que apareció en el camino para que ustedes se fueran para otro lado? Porque habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar en la carne. Oh, le decía Gálatas y le decía, necesito que ustedes sean formados de nuevo. Hermanos, qué terrible, estos iban corriendo bien. Hermanos, debemos seguir corriendo bien y tenemos que tener cuidado con esas situaciones que nos estorban. Entonces, fíjese que esto que le estaba pasando a los Gálatas, le pasó, esta es una iglesia, los Gálatas, de una ciudad que cayó completamente, pero le pasó también a una nación, a la nación de Israel. Fíjese esta versión Jerusalén de 1998 dice, Jeremías 23:10, porque de fornicadores se ha henchido la tierra, a causa de una maldición se ha enlutado la tierra, se han secado los pastos de la estepa, se ha vuelto la carrera de ellos mala y su esfuerzo no recto. Mire, hermanos, esa es toda la profecía antes de que Israel fue dispersada a Babilonia y a otras naciones. ¿Por qué? Porque se llenó de problemas, fueron engañados, comenzaron a cometer idolatría. Cuando se refiere a fornicación es que cometieron idolatría y después se fue contaminando la tierra de tal manera que su carrera, dice aquí, su carrera se ha vuelto mala, completamente mala. Entonces fíjese que yo con estos 3 versículos y ya dando un panorama bien claro, creo yo, con ayuda del Señor, de lo que vamos a hablar esta noche es de los maratonistas, es de los corredores. Usted bien sabe que esas carreras de maratón no es de los que corren, y así dice la escritura. El Señor, esto no es de que quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia para que le ayude, porque la carrera no es de velocidad. Por eso, hermanos, una de las trampas que le ponen al cristiano es ponerle aceleradores para, creyendo él, avanzar más rápido, creyendo él llegar a ser ministros, creyendo él por atajos, lo meten en trampas, hermanos, porque realmente no saben que la carrera es de resistencia. Hermanos, estamos en una carrera que se comenzó a correr desde hace mucho tiempo y nosotros somos los últimos, hermanos. La última estafeta somos nosotros. Nosotros somos esa última grupo de corredores que recibimos de todos los demás eslabones la estafeta para llegar a la meta. Por eso todos los ojos de la cristiandad, del mundo convertido a Cristo, están sobre nosotros a ver cómo vamos a terminar esa carrera. Por eso, hermanos, es una clase de cómo se debe correr lo que vamos a hablar hoy. Es una especie de seminario, es una enseñanza de los maratonistas, no de los maratones, esos son aquellos de aquel equipo. Los sufridos, ¿verdad? Estoy hablando de los maratonistas, hermano, que son aquellas personas que corren 30, 27, 40 kilómetros en
en las olimpiadas, en otros deportes, ¿verdad? En otras competencias, porque nos enseñan a que tal vez no son tan veloces, pero cómo aguantan, hermano, realmente cómo aguantan. Entonces, fíjese que vamos a hablar del primer corredor. Fíjese que aquí está. Vamos a ver, 2 Samuel 18, 19. Vamos a hablar de algunas cualidades que tienen estos corredores, porque realmente que debemos de aprender como iglesia cómo es que se debe correr para llegar a la meta, para terminar esta carrera linda. Dice la escritura, y Ahimás, hijo de Sadoc, dijo, te ruego que me dejes correr. Él era un mensajero que llevaba noticias del frente de batalla al rey. Y dice aquí, sigo leyendo, y lleva las noticias al rey de que el Señor lo ha liberado de las manos de sus enemigos. Entonces Ahimás era una persona, era un muchachito, fíjese que era hijo de un sacerdote, de una dinastía, hermano, de un prestigio que tenía este muchacho Ahimás. Y lo que sucedía ahí, hermanos, en esos capítulos es cuando ocurre aquella batalla entre el ejército de David y el ejército de su hijo Absalón. Recuerda que a Absalón lo matan, hermanos, y cuando ven que lo matan, lo que querían, hermanos, era darle aviso a David de que su enemigo Pleca, hijo, había sido muerto. Pero este muchacho, hermano, se adelanta al general y le dice, déjame a mí llevar las buenas nuevas de que el enemigo de mi rey está muerto. Pero realmente el general Joab sabía de que era el hijo de rey. Ese es un paréntesis que estoy haciendo, y era una noticia desagradable, aunque para la mayoría de los seguidores de David era una noticia agradable, porque realmente que Absalón, creo yo que no iba a tener la misericordia que iba a tener el rey con su hijo. Entonces al final de cuentas le dice, tú no vas a correr ahorita, le dice, vamos a mandar a otro. Y mandaron a un cusita, mandaron a otro corredor que le fuera de dar las malas noticias a David. Pero al final de cuentas, hermano, no logra este general detener a Ahimás, y dice aquí que siempre voy a correr, pero él le dijo, pase lo que pase, correré. Es una persona obstinada, hermano, una persona que decirle un no era tan sencillo de convencerlo. Entonces le dijo, corre, y Ahimás corrió por el camino de la llanura. Pero aquí me llama la atención una cualidad. Quiero extraer más la actitud de este corredor que todo lo que está sucediendo históricamente del aviso de si habían dado muerte a Absalón o no. Quiero extraer esta faceta de este corredor. Y dice que pasó al cusita. Quiere decir, hermanos, que hay más es de los que pasan a otros. Hermano, del evangelio sí se vale pasar a otros. Hermano, yo creo que ese cusita no era un lento. Yo lo que creo que Ahimás sí era del pueblo del Señor. Ahimás sí era de la nación, era de la tribu, era sacerdote, era llegado a David, se metía en las esferas del evangelio, de la visitación de la iglesia. Pero este cusita ni el nombre aparece. El cusita era como un, por así decirlo, un desconocido. Pero Ahimás sí era parte del reino, y realmente que los que sí se meten en el asunto, sí se incorporan, los que sí están sintiendo lo que está sucediendo, los que sí se involucran en las cosas buenas y malas de la iglesia, porque no todo es correcto, hay situaciones porque estamos en construcción. Los que se involucran, insisto, hermanos, son aquellos que sienten las noticias como que son de ellos, porque ya son parte del reino. Por eso, hermano, esas noticias para los que son parte del reino son sumamente importantes, hermano, son sumamente hermosas. Un ejemplo, por ejemplo, a alguien que esté involucrado, que escuche la noticia, se van a graduar 80, 100 de corderitos. ¡Oh! ¡Wow! Es una cosa hermosa. Pero uno que no esté involucrado, que es como que está de paso por ahí, que no es parte del reino, y pues sí, 80, 100, pues sí, porque no es del reino. Por eso le pasa, porque él siente como propia la noticia, él siente que es de su pueblo, él siente que es su menester, él siente que es de su nación. Por eso él tiene más corazón y le mete el acelerador y le pasa el cusita. Entonces, fíjese que otro versículo de este mismo
de este mismo evento, el atalaya vio a otro hombre corriendo. Y el atalaya dio voces al portero, y esto ya llegando al destino, y dijo: he aquí otro hombre corriendo solo. Y el rey dijo: este también trae buenas noticias. Quiere decir, hermanos, que hay más, porque ya lo habían reconocido, era un portador de buenas noticias. Quiere decir, hermanos, que ya le he dado como 2 o 3 características de un corredor. Primero, hermanos, es que debe ser parte integrado, debe estar completamente comprometido, hermanos, con la obra, con el reino, debe ser parte ya de la iglesia del reino. Segunda, debe de ser un portador de buenas noticias. Hermano, Dios va a sustentar, Dios va a ayudar a los que portan la misericordia, los que portan la bendición, los que portan el buen trato, los que portan la salvación del Señor, el evangelio, los evangelistas, hermanos. Hermanos, Dios no quiere que nadie perezca. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el evangelista, que no quiere que nadie se pierda. Entonces, los que portan buenas noticias, los que, a pesar, hermanos, de que la situación está completamente contraria, ¿verdad?, como el ladrón de la cruz, por revelación va a recibir algo que lo va a salvar. Esas son buenas noticias. Entonces, los corredores, mire, hermanos, los corredores, como hay más. ¿Sabe qué significa hay más? Significa hijo de la conclusión. Son de los que terminan la obra, tienen esa cualidad. Así como abren, cierran. Así como inician, terminan. Son los que concluyen las cosas. Son los que comencé a hacer el rema, lo termino. No importa si son las 10 de la noche. Comencé a hacer la página web, la termino. No importa si son la 1 de la mañana o me tome una semana, pero tengo que concluir. Esa es una actitud linda de un corredor. ¿Sabe qué representa esta y más? Son los que pertenecen al reino, hermanos. Son los que pertenecen a la casa. Son los que sienten que las noticias son importantes para ellos. Hermanos, llora con los que lloran, ríe con los que ríen. Hermanos, ahorita están completamente metidos en todos los temas, en todos los Zoom, en todas las transmisiones, porque pertenecen. Yo ahorita le estoy sacando a todos los que tengo contacto vía chat o teléfono. Estás escuchando los temas, estás siguiendo los temas, te estás conectando a las transmisiones, y ahí estoy viendo los que están dejando de pertenecer o los que están ahí que pertenecen, porque Dios se va a llevar el cuerpo de la iglesia pronto, pero se va a llevar el cuerpo de la iglesia que esté unido entero. Los que estén disgregados, hermano, ay, hermano, que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Quiénes son estos? Hay más, que alcanzan a otros. Son aquellos, hermanos, que le ponen el ojo a una vacante, le ponen el ojo a un vacío y dicen: no, yo tengo que esforzarme por alcanzar, yo tengo que esforzarme. Por eso dice: que nadie tome tu corona, que nadie se te adelante, hermanos. No hay que dormirse, hermanos. Mire, ve, portadores de buenas noticias. Esa es la cualidad de este corredor, la cualidad de este maratonista. Avanzo un poquitito para que usted vaya notando las cualidades de todos los que dice la escritura que son corredores, son personas que tenían esa cualidad de mantenerse en esa competencia. 1 Samuel 20:36 dice: y dijo al muchacho: corre, busca ahora las saetas que voy a tirar. Y mientras el muchacho corría, tiró una saeta más allá de él. Recuerda, hermanos, que este pasaje era una manera como Jonatán y David se iban a poner de acuerdo. Jonatán le dijo: mira, el día de mañana, si yo tiro la saeta más cerca, es porque el rey, o sea, mi papá Saúl, te dejó que regresaras en paz. Pero si la tiro más lejos del muchacho, del paje de armas, del nahar que ando ahí, del servidor que ando ahí, quiere decir que mi papá sigue empeñado en no tener paz contigo, en alcanzarte y matarte. Y esa fue lo que sucedió ahí. Pero yo le digo: yo quiero extraer lo del muchacho que corre. Si yo veo este versículo espiritualmente, este muchacho representa a aquellos que andan recogiendo las saetas que están tiradas, las flechas que están ahí regadas, que son tiradas sin ningún objetivo,
que dejaron completamente por ahí dispersas. Y este muchacho que es un servidor, es figura de un servidor, porque eso es la palabra, Nahar es servidor y muchacho, anda recogiéndolas. Y el Salmo 127 dice que los hijos son las flechas en aljaba, son los hijos tenidos en la juventud. Quiere decir, hermanos, que hay hijos de Dios que están dispersos, que los tiraron sin ningún motivo, que los tiraron por algún error o alguna otra circunstancia. Y hay que ir a traer las saetas, hay que ir a traer las flechas. Y eso fue lo que hizo Jonatán. Hizo que el muchacho recogiera todas las saetas de ejercicio que hizo de tirar y llevarlas a la ciudad de regreso. Hermanos, ¿cuánto hijo de Dios, cuánto hijo espiritual está disperso? ¿Por qué? Porque les dijeron que eran pastores antes de tiempo, les dijeron que iban a ser ministros, y al final de cuentas, hermano, un pastor es porque tiene ovejas. No es el nombre que hace el oficio, es el oficio que hace al nombre. El oficio, ejercitándolo, le va a llevar a darle el título o el nombre. No es al revés. Pero esa persona, hermano, están dispersas y hay que irlas a tomar, hay que ministrarlas, o les dijeron una profecía o les dijeron una palabra y las dispersaron. ¿Qué significa este muchacho que corre? ¿Qué cualidad tiene este muchacho que es un corredor? Que es un pastoreador, es un pastoreador, es el ministerio pastoral, que es el que llama, es el que anda preguntando, y el hermanito aquel no lo he visto. Dicen que está allá. Bueno, ¿y a vos qué te pasa? Ya si lo dejan a uno en blue, no contesta, pues uno cumple. Pero esta es aquella persona que anda corriendo, pero anda viendo quién anda disperso por ahí. ¿Sabe quién es esa persona? Un Bernabé. ¿Sabe quién es esa persona? Es un diácono, es un anciano, es un pastor, es un ministro que está preocupado por las flechas que andan dispersas, que andan solas, que están a la intemperie, sin cobertura, que no quiere que se pierdan a la intemperie. Esa es la cualidad de un corredor que anda buscando, hermano, hijos espirituales, hijos de Dios, que no están en aljaba, hermanos, que están sin cobertura o que se salieron. Hermano, ¿cuántos hermanos han cometido errores? Yo hablaba con un hermanito el sábado y le decía, mira, yo no he visto, hermano, uno que le vaya bien, que se salga de la cobertura y que comience el solito a formar su ministerio sin ser enviado y sin ser bendecido. Uno, hermano, todos regresan hechos pedazos, pero así. Pero ni con superglue, hay que volverlos a formar. Así que te digo, mira, aconsejarle a esa persona que no lo haga, porque yo no he visto uno completamente, hermanos. Entonces, pero más adelante uno les llama y les dice, oíme, ¿y qué tal estás? ¿Cómo te va? Hace como 2 años me encontré a uno y le dije yo, mira, contame y ¿cómo te va? ¿Qué tal le va? Pues ahí vamos, pues mira, yo le dije, ahí está la casa de regreso, si quieren, ahí está, pueden regresar. No, por mí no hay ningún impedimento. Yo lo que andaba intentando hacer era recogiéndoles, hermano, para decirles, mira, allá está el aljaba donde deberías de estar. Entonces, el que corre no deja las flechas a los hijos de Dios ahí tirados. Hay que irlos a buscar. Esto no es de andar viendo que nadie se acordó de él, de que pobrecito, que nadie se acordó. No, hermano, es de irlos a buscar, es de ir a tocar la puerta. ¿Y usted por qué no llama? ¿Y usted por qué no busca? Si a usted no le han hablado, ¿usted por qué no llama a usted? Hermanos, que todo es sembrando. Entonces, esta cualidad de este muchacho es un servidor, completamente, pero es un servidor que sube a un estado de cuidar almas, hermano. Entonces, este servidor recoge a los hijos, completamente es un pastoreador. Entonces, esto tiene que ver con el pastoreo, definitivamente. El que corre tiene que recoger a los hijos que están dispersos ahí. Claro, que vengan todos quebrados, sucios y todo manchado, pues hay que ayudarles, hay que ministrarles. Entonces, dice esta versión de Félix Torres Amat, Salmo 59:4. No padezco esto, Señor, por culpa mía. Mire lo que dice David. Este versículo lo escribió, este salmo lo escribió cuando estaba siendo perseguido por Saúl, su suegro, allá en su apartamento. Recuerda que lo andaba buscando, espiando, hermano, hasta por drones lo andaba buscando para matarlo. Pues en esos días, hermano,
Se puso David ahí en el closet a escribir y escribió este salmo, como diciendo, esta persecución no es culpa mía, Señor. Yo no he hecho nada malo. Acabo de ir a traerle los prepucios de los filisteos. Le acabo de matar al gigante. Lo libero de demonios. ¿Qué más quiere este hombre? Pero no es culpa mía. Yo he actuado con él rectamente, le dice. Ni por pecado mío. Sin iniquidad seguí mi carrera. Como diciendo, yo voy a seguir mi destino sin pecado. Yo no voy a regresar a matar a mi suegro o al rey o al ungido. Y dice aquí, y enderecé mis pasos. Enderecé mis pasos. Y era una persona que no tenía pecado, pero dice, mi propósito en la carrera es que esto no haga que yo cometa un error o que camine mal. Lo que quiero yo hacer es enderezar aún más mi vida, enderezar mi manera de caminar. Por eso, hermano, Dios lo bendice más adelante y le da del pan consagrado que son los sacerdotes. Le permite, hermano, usar efod. Le dieron una misericordia a David. ¿Por qué? Porque él en la carrera se esforzó, se puso como meta, voy a enderezar mi manera de caminar, mi manera de hablar, mi manera de servir, mi manera de contestar. Voy a enderezarla. Hermanos, este muchacho, este joven, este hombre de Dios, David, decía, mi carrera yo la seguí, pero yo aproveché estar en la carrera para ir corrigiéndome, para ir viendo cómo yo voy haciendo mejor, porque, mire hermanos, en el paso del corredor está parte del triunfo. Si él corre de lado, hermanos, siempre lo van a alcanzar. Si él corre con el pie, con deformidad, siempre lo van a alcanzar. Pero si corre completamente con sus pasos derechos, hermano, va a tener velocidad y va a romper el viento más rápido que otros. Entonces, hermanos, ¿qué le estoy diciendo eso? Que dice el libro de Hebreos, al presente ninguna disciplina parece causa de gozo, más bien de tristeza. Y después hablan de que todo lo que quiere el Señor es que demos fruto de justicia, fruto de rectitud. ¿Para qué? Dice, para hacer sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no descoyunte, sino que sane. Porque a veces, hermano, hay cosas en nosotros que nos hacen que nos quebremos. Hay cosas en nosotros que hacen errores de formación, de nacimiento, accidentes de niño, que hace que cuando vayamos corriendo nos fracturemos. Por ejemplo, hermano, ¿cuántos ejemplos hay en la Biblia que hay niños que tienen deformaciones o defectos físicos porque los dejaron caer muy tiernos, porque hubo problemas en el nacimiento? Y así sucede también en lo literal y así sucede también en lo espiritual, que comienzan a meterse en la carrera y también en su nacimiento hubieron problemas. También en su formación hubieron accidentes. También en su niñez, en la parte literal, hubieron accidentes, sufrieron algún abuso, sufrieron alguna violencia extrema y sufrieron accidentes. Cuando llegan a Cristo, cuando llegan a la iglesia, eso les afecta. Entonces David dice, yo necesito sanar ese problema que sin yo buscarlo, nací así. O fue un accidente, o realmente que las tinieblas me atacaron siendo yo un muchachito. Pero ocupamos sanar. Entonces David se concentra en una cualidad que tienen los corredores, los maratonistas, que es, hermano, sanar su caminar, sanar de problemas. Entonces avanzo. David significa el que ama, el amante, y es una cualidad linda de uno que corre, que a veces lo van a meter en disciplinas, como a los corredores. No, todas las mañanas a las 5 a correr. Se baña a las 4 de la mañana y se duerme a las 8. Solo legumbres. Lo más que va a poder comer es una baleada a la semana. Esas son disciplinas. Entonces, el que anda corriendo se mete a disciplinas. No, ese contacto no lo puedo tener. No, yo no puedo tener Facebook, pastor, por eso yo mejor escojo verlo en YouTube, porque estoy en disciplina. ¿Por qué? Porque en Facebook no lo puedo manejar, entonces estoy en disciplina. Entonces una persona que está corrigiéndose, que está enderezando su caminar. Entonces, hermanos, va a ser un atleta que corra, hermano, como el hombre biónico. ¿Por qué? Porque se está enderezando. Entonces, avanzo.
Salmo 19:5. Biblia de las Américas. Y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. Escúcheme bien, se está levantando de la alcoba, viene de dormir y se levanta, pero cuando se levanta es, hola, buenos días, hola, mi amor, hola, niños. Se levanta, hermanos, bien de mañana, se levanta fuerte, dice que se regocija todas las mañanas. ¿De quién cree que están hablando ahí? Del sol, del sol, del astro que sale todas las mañanas y que hace que los pajaritos canten. Yo creo que la alegría que él irradia es la que le pega a los pajaritos. Por eso es que los pajaritos va de pío, 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 pío. Aquel concierto que hacen todas las mañanas. ¿Por qué? Porque él se levanta a correr su carrera con regocijo, con gozo. El que corre la carrera solo protestando o viéndole la par, ve que se cree. No, hermanos, el que va corriendo va con gozo. Yo espero no haberle fallado y nunca fallarle a mi Dios, ponerme en la cátedra molesto, amargado, peleado. Tengo que hacerlo con gozo. Tengo que hacerlo con gozo. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo. Quiero terminar mi carrera con gozo, porque todo mundo la arranca con gozo. Todo mundo, hermanos. Corderitos cuando se gradúa comienzan con gozo. Cuando se gradúan de mayordomía, con gozo. Cuando van a discipuladores, con gozo. Cuando van allá de obreros, con gozo. ¿Qué va a pasar al año, a los 2 años? A los 5, a los 9 años, ¿qué va a pasar? Estaremos con gozo. Estaremos con gozo, estaremos con gozo. ¿Cómo se corre la carrera? Con gozo. Miren lo que hablan. El apóstol Pablo, ya se lo coloqué. Salmo 19, versículo 7 dice: sale por un lado del cielo y tras su carrera se pone por el otro, sin que haya nada que a su calor escape. Como diciendo, yo salí en la mañana y terminé. Me volví a dormir. Volví a salir y terminé. Y estuve en aquel ciclo. Entonces, ¿qué tiene el sol? Continuidad. Continuidad. No es temporal. Hermanos, el corredor, hermanos, no es de que ya le arreglaron un problema y va a estar un mes, ya todos los días al culto y se escuchó el tema. Es continuidad, seguirlo haciendo. Es mantenerse haciendo el ejercicio. Continuidad, como el sol. Todos los días sale y se acuesta. Todos los días sale y se acuesta. Todos los días sale y se acuesta. Y mire, y dice aquí, sin que haya nada que a su calor escape, como diciendo, todo lo que va a hacer en el día lo termina. Quiere decir que hay una continuidad en él tremenda, hermano. O sea, hay una disposición hermosa de seguir leyendo, de seguir orando, de continuar escuchando. Mire, hermanitos, mi menester es estar aquí 4 o 5 veces a la semana y darle tema. Mi menester como ayudador al maestresala de esta casa, que es el Espíritu Santo, es tener las redes con los temas actualizados. Su menester es salir a comer. Ese es su menester. Yo hago que el maná que desciende del cielo lo entrego. Su menester es salir y comerlo. ¿Cuántos días se come? Todos los días. Israel salía todos los días a recoger el maná. Entonces, ese es su menester. Todos los días salir a comer. Salir a comer. Porque el corredor es continuo. Todos los días. Todos los días obra. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Hermano, qué fuerza. Qué fuerza. Entonces el sol es otro corredor. El sol es otro que creo que le gana a muchos como maratonista. ¿Por qué? Porque corre con gozo. Corre todo, lo hace con gozo, sin protestas, ni discusiones, ni murmuraciones. Es permanente, completamente, todos los días. Todo es permanente. Es como cuando usted llama a una tienda y siempre está abierto. Es como cuando usted llama a una tienda y siempre hay. ¿Tienen café? Sí, sí, tenemos de ese. Y abren tal día, no, pero se lo puedo mandar antes o se lo mando después. O sea, siempre es permanente.
Es permanente completamente. Qué cosa más linda. Vamos a ver. Entonces, sigamos. Hechos 13:25. Biblia al día dice, cuando estaba completando su carrera, Juan decía, están hablando de Juan, ¿quién suponéis que soy yo? No soy el que vosotros suponéis, sino que después de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias. Hermanos, Juan estaba terminando su carrera y en toda su carrera dijo, el que viene después de mí, el que viene detrás de mí es mayor, es más poderoso, no soy digno ni desatarle una de las correas de su calzado. El que viene después de mí los va a bautizar en fuego, en palabra, yo en agua. El que viene después de mí, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siempre refirió todo lo que él hacía, decía al mayor. Hermano, no hay cosa más linda en un ministro que todo lo refiera a su hermano, al que lo envió, al autor, al consumador de la fe, a su Señor, completamente. No se refiere a sí mismo como le pasó a Herodes, que después se lo comieron los gusanos. Este siempre decía, es que yo le vengo a hablar del que viene, del que viene, del que viene, el venidero, hermano, el Señor viene pronto. El Señor va a estar aquí pronto para llevarse a su iglesia. ¿Por qué? Porque el que corre no se está viendo a él, no se está viendo al hombre, se está viendo al que lo mandó a correr, al que lo puso a correr, al que lo enseñó a correr, al que enseñó qué debe de decir, al que lo sostiene, al que lo llevó ahí, al que lo empujó, lo hizo crecer. Todo lo refiere al Señor. El que corre es como José, no está en mí, sino está en Dios que va a su revelación. Eso es algo que lo refiere para que no lo vean a él. Entonces la gente queda, bueno, y si no es este, ¿quién es? El que está en el cielo. O sea, que está arriba, sí, a él vean. Entonces, hermanos, el que corre la carrera tiene una gran cualidad, hermanos, que siempre lo refiere al que lo envió. El que tiene la novia, mire cómo termina la carrera, es el novio. Pero el amigo del novio que está allí le oye, está hablando de él, el amigo del novio es él. Se alegra en gran manera con la voz del novio y por eso este gozo mío se ha completado. Él terminó la carrera cuando ve al Señor Jesús, él lo bautiza y de repente la gente lo comenzó a seguir a él. ¿Por qué? Porque este punto a mí me levanta dos cosas, o puedo ver dos cosas. Uno, que estaba bien ubicado ministerialmente, bien ubicado. Él sabía que el ministerio no era de él. Él sabía que lo que le dieron a cuidar no era de él. Somos mayordomos, somos enviados, somos servidores. El dueño es el Señor, el que se va a quedar con los frutos es el Señor, el que se va a quedar con la novia es el Señor. Nosotros los siervos, la iglesia o los que sirven, no es de ellos, no es de ellos. Debe de haber una ubicación tan madura, tan completa, de tal manera que el siervo diga, no, mi gozo es cumplido. Mi gozo y el de los ministros debe de cumplirse cuando venga el Señor y se lleve la novia y diga, hasta aquí llegamos. Ay, ya llegamos. El gozo del ministro debe ser que se enamoren del Señor, que busquen es al Señor. Al que mencionen es al Señor, no al hombre. El gozo del ministro debe ser que la iglesia se enamore del Señor, que dependa del Señor. Por eso, hermanos, en parte de esta pandemia debemos de sacar algo bueno y evaluarse cuánto mi casa está dependiendo del Señor, porque nos mandaron a casa a ejercer sacerdocio. Entonces, ahorita todo lo que hemos recogido hay que irlo a sacarlo para ponerlo por obra. ¿Por qué? Porque la iglesia ahorita tiene que estar viendo al Señor, hermano. Ahorita nos quitaron de ver a los ministros en vivo. Ahorita nos vemos por redes, como diciéndole, hey, es a mí que tienen que ver, si yo soy el que voy a iros a recoger. Está bueno, hermano, Dios bendiga a los ministros, si yo soy parte del club. Pero ¿sabe qué? Es al Señor que la iglesia debe de enamorarse.
Es al Señor, hermano, que la iglesia debe de buscarle en intimidad, buscarle en lo secreto. Esa cualidad tiene, tiene un corredor completamente que está bien ubicado ministerialmente, que no es por él, es por el poder de Cristo que fluye a través de él. Entonces jamás él se va a sentir como dueño. Entonces hay un momento de terminar. Entonces Juan tiene una cualidad. Todo lo referenciaba al que iba a venir, al que vendrá. Y así tenemos que hacer ahorita. Va a venir el Señor. Y tenía una ubicación ministerial extraordinaria, completamente extraordinaria. Entonces, dice este otro ejercicio, Filipenses 3:12. Hablando de ejercicio de correr, ¿verdad? Porque estamos viendo todas las cualidades de estos que están ejercitándonos aquí. En lo literal, para nosotros aplicarlo a lo espiritual. Félix Torres Amat, Filipenses 3:12. No que lo haya logrado ya todo, ni llegado a la perfección de asemejarme a Cristo. Pero yo sigo mi carrera para ver si alcanzo aquello por lo cual fui destinado o llamado por Jesucristo. Entonces este hombre tenía objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Pablo tenía objetivos. El Señor me alcanzó para luego yo alcanzarlo a él. Imagínense qué cosa más linda, porque dice, para lo cual fui, otras versiones dice, para lo cual fui alcanzado, pero esta versión dice, fui destinado, por eso me llamó la atención. Tú eres destinado para alcanzar a aquel que te alcanzó primero, el que te llamó primero. Fuiste preseleccionado y de repente sentiste que el Señor se te adelantó, pero ¿para qué? Para que tú lo anduvieras buscando por esa carrera, hasta alcanzarlo otra vez. Hermanos, tenía objetivos. El corredor debe de tener objetivos por mes, por días, por años, pero el principal objetivo es alcanzar a Cristo, es alcanzar el supremo llamamiento. Por eso aquí está, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, este es el objetivo principal ahorita de la iglesia, que el Señor nos encuentre en paz con todos y en santidad. Suficiente para que escuchemos la trompeta y nos fuimos y nos vayamos. Ese es el supremo llamamiento, encontrarnos como dignos, que nos encuentre como dignos el Señor de tal manera que seamos exaltados. Ese es el supremo llamamiento, hermanos, en tener un objetivo. Ay, hermano, pueden haber otros, hermano. Pueden haber otros importantes. Usted me puede decir, sí, pastor, pero calidad. Otro me puede decir, pastor, pero ocupamos con ganos, calidad. Pastor, ocupamos alimentos para los que no tienen trabajo, calidad. Pero el principal objetivo tuyo es que el Señor te encuentre en paz y santidad. ¿Cómo? Porque es el llamamiento principal, el más alto. El primero ya te lo hicieron cuando te llamaron a la salvación, pero hay otros llamados a ser siervos, llamados a ser ministros, llamados a... Este llamamiento es el más lindo. Ese es el objetivo, hermanos, final. Entonces, el corredor tiene que tener un objetivo, tiene que tener una meta. Dice aquí, Filipenses 3:13, hermano, yo mismo no considero ya alcanzarlo. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces, aquí hay algo lindo que hay que mencionarlo, hermano. Olvidando a lo que queda atrás. ¿Por qué olvidó? ¿Por qué olvidó? Porque se ministró, porque perdonó. Entonces, hermano, si usted no ha podido olvidar alguna situación, ministrese. El que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Pero mientras callé, dice la escritura, mis huesos se envejecieron. Entonces, Pablo se ministró. Claro, él tenía el siguiente de él, el Señor. Alabado sea su nombre. Él se fue a ministrar con él. Pero Dios nos pone por etapas de autoridad. ¿Para qué? Para que nos vayamos ministrando con el siguiente. Y después, cuando somos fieles ahí, en el siguiente. Y después nos va ascendiendo hasta que lleguemos ya donde Él. Ese es el ministro. Pero, hermanos, ¿por qué olvidó? Porque alguien le enseñó a cómo se dejan las cosas atrás. Porque esa palabra olvidar es perdonar, es dejar ir, es abandonar. ¿Cómo abandonamos cosas?
costumbres, vicios, cómo abandonamos malas amistades, pecado, fornicación, es porque se ministró. Entonces el que corre tiene que ir viendo que debe de ir abandonando situaciones para correr más rápido. Solo así se extiende hacia adelante. Pero si pasa pensando en que antes hice eso, en que antes cuando se murió aquel, en que no sé cuánto, en que antes hice esto, lo otro, y no se ministra y no sale de esa condenación o de esa encierro y no encuentra esa paz. Porque hermanos, cuando Dios borra la mente, borra, hermanos. Yo les he contado a ustedes que a mí el Señor me borró como unos 20 años, hermano, que no me acuerdo de nada. Me borró exageradamente muchas cosas y eso me ha hecho extenderme. Entonces, hermano, ministrese. No es excusa de que no nos ve. Puede agarrar un teléfono y completamente ministrarse. Bueno, 1 Corintios 9:26, ya estoy terminando. Por tanto, yo de esta manera corro, decía el apóstol Pablo, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes. Entonces aquí está hablando, de esta manera corro, no sin tener meta. ¿Cómo corría él? Sino que golpeo mi cuerpo. Ese es el golpe, pero lo hago mi esclavo. Aquí está el asunto. Por eso se lo subrayé. ¿Cuál es una cualidad de uno que corre? De que somete su cuerpo. Y este es algo que el corredor debe de saber disciplinarse. Someter la carne. La carne le pide cosas. Hermanos, ahorita, hermanos, de aquellos jóvenes que estaban acostumbrados a salir todos los días y los han encerrado, hermanos, qué trato, ¿verdad? Qué trato. Entonces, hay que someter la carne. La carne le va a pedir placeres, pasiones, la carne le va a pedir deseos desenfrenados, la carne le va a pedir relajo, desorden, iniquidad, un montón de cosas. Entonces, el corredor la somete. Esa palabra, la hago mi esclavo, es mantenerla bajo autoridad, subordinarla. Completamente tenemos que subordinar esto, porque es un manjar de peticiones que hace a diario. Entonces el corredor sabe, yo tengo tales deseos, tales apetitos, necesito tenerlos controlados. Ese es como, por ejemplo, de hambre como a las 9 de la noche y dan ganas de comerse una pizza doble queso con jamón, chorizo, pepperoni, chile, cebolla y Dios santo, dice uno, yo me la pido que estoy libre, comamos y bebamos y hoy muramos, y hasta sacamos verso bíblico y se la come. Después, hermano, viene la acidez, el reflujo, no durmió y se... ¿Por qué? Porque hay que contener el apetito de la carne. Ese es el apetito del estómago, pero ahora los apetitos espirituales que están ahí metidos en la ley de los miembros. Entonces, el corredor sabe tener su carne subyugada. Ay, hermano, tanta cosa va. Que el Señor tiene que ayudarlos, hermano. Entonces, Pablo tenía un objetivo conocido, sabía que era el supremo llamamiento. Él siempre se presentó al Señor ministrado, sin nada que lo avergonzase, y sometía su carne. Con ayuda del Espíritu Santo sí vamos a someternos a la carne, porque Él conoce nuestras debilidades y Él va a mandar una unción. Él va a mandar la divinidad, va a mandar la celestialidad para que nosotros, hermanos, la carne la mantengamos completamente sometida. Entonces, Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor, este es el último punto, teniendo en derredor una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Entonces aquí hay otra cualidad. La paciencia. Correr con paciencia. Hermanos, tenga paciencia. Tenga paciencia. Mire lo que le voy a decir. Si el Señor dice no se van a congregar todo julio ni agosto, usted tenga paciencia. Tranquilo. Tranquilo, para eso tiene su casa. Abraham no fue a ninguna congregación, Moisés no fue a ninguna congregación como la que tenemos nosotros, hermano, y se mantuvo. Tuvo paciencia. Hay que tener paciencia. Entonces el que corre tiene paciencia, hermanos. ¿Por qué? Porque mientras hay un grupo de corredores en un comité de un país, hay que esperar que los jóvenes
vayan desarrollando para llamarlos a las competencias. Entonces hay algunos que se impacientan por llamarlos al ministerio, por llamarlos a la primera línea de trabajo, más no sabe que están muy jóvenes, que no han aprendido, que ocupan madurar, que ocupan tener un tutor. Entonces se ocupa tener paciencia. Desde que el más chiquito ocupa paciencia hasta el más grande, hasta yo ocupo paciencia. Tener paciencia. Esa palabra, paciencia, fíjese que es jupomone y significa resistencia o aguante alegre o esperanzado. Mire qué cosa tan bonita, como no, sí, estoy entrenándome, yo sé que tengo la esperanza que me van a llamar, tengo la esperanza que Dios me va a tomar en cuenta, pero comenzar a correr, comenzar a meterme a competencias locales antes de tiempo, no. Entonces se corre con paciencia. Eso significa también constancia, significa paciencia, significa perseverancia. Perseverancia es seguir como el sol, eso se refiere al sol, a seguir, seguir, insistir, insistir, insistir. Por eso Pablo le decía a Timoteo, insiste a tiempo y fuera de tiempo. No dejes de insistir, tarde o temprano se te va a abrir. Entonces, ¿por qué vamos a correr con paciencia? Aquí está, ¿ve? Porque los ojos están puestos en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, hermanos, el corredor tiene que tener puesta la mirada en el Señor Jesús. Cuando la aparta, como la apartó la mirada, Pedro comenzó a hundirse. Entonces, hermano, no pierda la mirada en el Señor Jesús. Búsquelo, búsquelo, búsquelo. No vuelva a reenfocarse otra vez a poner su mirada en el Señor Jesús. Como en aquellos días, hermanos, que corríamos por campos no labrados ni cosechábamos. Cuando corríamos por el desierto y lo seguíamos, hermano, así corramos todavía hoy. Puesto los ojos en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre nos va a defraudar. Yo se lo he dicho, yo así he visto este ángulo. El Señor va a permitir que el hombre defraude. ¿Para qué? Para volver a poner la mirada nuestra en Él. Hermanos, solo así se corre bien. Porque el Señor no va a fallar. El Señor no va a fallar. Entonces, dice aquí, versículo 24 de 1 Corintios 9, ¿no sabéis que los que corren al estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, yo le di todas las cualidades de cómo se debe correr. De todos los corredores que yo encontré, pueden haber más y se encuentra más, ahí me los manda. De los maratonistas, de los que fueron buenos para correr grandes distancias y mantener el ritmo. Pero yo, con todos estos 7 personajes, este último es la iglesia tiene que correr de manera ligera, con paciencia, con la mirada en el Señor. Ligeros porque se ministraron, tiraron sus cargas, sus pesos, se ministraron, hermanos. Y tienen que tener una conducta de un triunfador. Hermanos, cuando usted vaya a jugar un partido, no vaya ahí para llenar bulto, hermanos. Si se va a meter a jugar es porque quiere ganar. Yo sí le digo a mis hijos, no, si para jugar y perder, mejor me quedo en casa, hermano. Yo voy a ir a jugar voy a hacer lo posible por ganar. Si no, no, lo que ando haciendo es llenando una lista ahí. Si vamos a hacer las cosas es con esa actitud de triunfar. No, hermanos, ¿cómo que empate? Yo a veces juego a la selección y, con tal que le saquemos un empate, usted qué actitud de pesimista. Ganémosle, hombre. Juguemos para triunfar. A eso es lo que debemos de pegarle. Si va a poner un negocio es para triunfar. Si va a poner una pulpería es para triunfar. Si va a comprar, invertir es para triunfar. Con esa actitud de alcanzar el primer lugar. En el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermano, este es el versículo final. Usted me aguantó, creo que, 56 minutos lo voy a sacar. Dios santo, perdóneme que voy a hablar más de la cuenta. Pero le dejo este versículo. Versión oro, Salmo 119, versículo 26. Te expuse el estado de mi carrera. Ahorita, hermanos, cuando termine la transmisión y se quede la alabanza ahí, expóngale cómo está su carrera. Expóngasela.
Y sabe que lo más lindo, mire qué lindo es el Señor. Y me atendiste, hermano, qué lindo es el Señor, ¿verdad? Si ahorita en estos 7 puntos lo puse en jaque, era para llevarlo aquí, mire, y me atendiste, es como diciendo, Señor, mira el estado de mi carrera. Mira, no, Señor, la tortuga es más rápida que yo, Señor. No, el elefante durmiendo ya me alcanzó, pero atiéndeme, el Señor es tu entrenador, el Señor es tu coach, el Señor fue tu scout, el que te fue a buscar allá a las bases y te encontró y te llamó y Él va a hacer que si mantiene la mirada en Él, ahorita mismo te va a atender y te va a ayudar a que llegues al supremo llamamiento. Y dice después el salmista, amaéstrame, como diciendo, enséñame, sé tú mi tutor, sé tú mi coach, en tus justísimas disposiciones, como diciéndome, como diciéndole, va, todo lo que tú me pongas a aprender, a aconsejarme, a disciplinarme, Señor, lo voy a lograr, lo voy a hacer con toda la disposición. No te voy a fallar, Señor, en la carrera. ¿Sabes por qué? Porque el Señor, cuando tú vas corriendo, como Pedro, ¿verdad? Cuando estaba en el patio del sumo sacerdote, tenía el coach, tenía el entrenador viéndole antes de que cantara el gallo la tercera vez. Entonces el Señor está diciéndonos en este versículo, póngale usted su carrera y el Señor lo va a atender. Vamos a hacer una palabra de oración. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos atienda. Tal vez nuestra carrera no es la mejor, tal vez creo yo que pocos podrían decir, ¿verdad? O tal vez ninguno. He terminado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, pero bueno, si el Señor nos atiende, es porque va a tener misericordia de nuestras carencias, de nuestras deficiencias, y Él en su disciplina, Él nos va a maestrar, Él nos va a enseñar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Yo te ruego, Señor, que ahorita mismo te presentamos nuestra carrera, el estado de la misma, Señor. No sé si vamos por la primera vuelta o nos hemos quedado tendidos, postrados, o vamos muy lentos, Señor, o realmente ya vamos caminando, vamos gateando, arrastrados ya, Señor. Te rogamos que nos atiendas, Señor. Atiéndenos, ayúdanos, Señor. Tú sabes nuestras debilidades, tú sabes nuestras carencias. Tú sabes, Señor, nuestras limitantes, Señor, nuestro nacimiento. Tú sabes todos los accidentes, Señor. Tú sabes el material que somos llamados de lo vil y menospreciado, Señor. Tú sabes, Señor, que somos vasijas de barro, Señor. Atiéndenos, amaéstranos, Señor. Guíanos, enséñanos, disciplínanos, ayúdanos, enséñanos. Insistimos, Señor, te lo rogamos para poder correr en tu justicia, correr en tu rectitud, correr, Señor, el camino, Señor, ser manso, humilde, Señor, en todo lo que me dispongas, todo lo que me digas, Señor, vamos a hacerte caso, Señor, te rogamos, yo te encomiendo a tu iglesia, te encomiendo a que ahorita mismo esté escuchando este tema y te ruego, Señor, que atienda, Señor, el estado de la carrera de cada uno de ellos, Señor, y donde estén, Señor, yo sé muy bien que los vas a volver a colocar en el mero centro de la competición, Señor, porque estamos en la recta final. El supremo llamamiento ya está a la vuelta. Ya viene el sonar de la trompeta y nosotros tenemos que ser exaltados de la tierra y nos tienes que encontrar en paz y santidad, Señor. Te lo rogamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Muchas gracias por permitirnos, Señor, llevar esta palabra a la casa de tus hijos. Gracias por tu misericordia, Señor, y cuida a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuídese mucho.
Señor, tú eres